sean todos bienvenidos, Dios me los bendiga. Mi nombre es Yale Espinosa. Sean todos bienvenidos un día más con Present TV. Saludos a los que se están conectando y a los que nos están viendo por nuestro canal de YouTube. Sin más, empecemos. Bueno, y empecemos con nuestro primer segmento de la noche. Mi camiseta es de la página Hola. Recuerden, para más información pueden escribir el número que apareció en pantalla porque lo van a entender très bien. Y recuerden, hermanos, el próximo martes tenemos nuestras clases de Dunamis, así que recuerden llegar a las 7 para servirse un muy buen café y un muy pero muy bien té de canela. Ya están abiertas las inscripciones para nuestro retiro de matrimonios. Un tiempo diseñado para compartir en parejas y recibir la palabra de Dios. Se realizará desde el 9 al 11 de agosto en el Gran Ebenia Bijao. Podrás realizar 5 pagos mensuales de 72 balboas cada uno y separar tu cupo con el primer pago. Recuerda, envíe el comprobante a Carla o a Mariel. Bueno, hermano, Dios me los bendiga. Ahora los dejo con la enseñanza de la noche. Bendiciones. Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios me lo bendiga en esta tarde. Para mí, de verdad, es un sumo gozo, una alegría poder traer una vez más una cápsula, un mensaje que sé que va a ser de bendición para ustedes, para todos nosotros. He querido traer un mensaje. Hoy lo vamos a hacer un poquito diferente a lo usual, porque vamos a hacerlo ilustrado. Vamos a utilizar una herramienta que, como contratistas eléctricos que somos, utilizamos en el medio como un diagnóstico y como medio de prevención para evitar futuros accidentes o evitar problemas causados por lo que conocemos nosotros como puntos calientes. Entonces vamos a hacer una alegoría, ¿no? entre lo que corresponde a lo que es un estudio termográfico y lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Vamos a buscar primeramente, como cita base, en el libro de Juan capítulo 13, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que era hora, que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se lo ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Estos pasajes ilustran un acontecimiento que precedió, ¿verdad?, a lo que vendría a ser el arresto y posteriormente la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Este acto fue la última noche en la cual nuestro Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos reunidos. Y vemos que en el pasaje leído, vemos que Jesús, tomando la iniciativa, había iniciado la ceremonia de la cena, estaban cenando en ese momento, e interrumpe el proceso de la cena y se dispone a realizar una acción que normalmente era tomada para los esclavos y los siervos de la casa. Jesús estaba ahora a punto de dar una gran enseñanza, pero que tenía tres aristas, tres propósitos. El primero era para aquellos que todavía no habían entendido que para ser el mayor o ser el mayor no se deslindaba de responsabilidad. El mayor debía ser aquella persona que se sintiese con la carga de la responsabilidad de ver por los otros. Entonces este era el primer grupo a la cual Jesús quería de ellos que entendieran que cuando en algún día, en un discurso, 3.000, 4.000 personas estuviesen atentos a lo que ellos iban a decir, ellos debían recordar este momento en la cual Jesús le estaba enseñando que más importante de lo que ellos podían proyectar como líderes era lo que iban a lograr en el corazón de las personas. Eran el ver, el servir y el ver porque estas personas tuviesen sus pies limpios. Entonces, ese principio Jesús quería enseñárselo a aquellos que todavía se encontraban confundidos. Claro, estaban confundidos porque estaban inmergidos en una sociedad donde de seguro se habían desarrollado esquemas donde, por ejemplo, como les dije antes, los siervos, los esclavos que atendían en las casas eran considerados personas de menor estima, ¿verdad? Este tipo de principios que se vivían en la época también tenían como efecto causar lo que pasaba en los discípulos. Lo otro también era sus aspiraciones. Ellos habían sido entendido que habían sido escogidos por el Señor, y como habían sido escogidos tenían privilegios por encima de las demás personas. Entonces, ante este tipo de estereotipos que habían desarrollado cada uno de ellos, Jesús empieza a darle una gran enseñanza. Pero no solamente a aquellos que se creían más, sino también a aquellos que posiblemente se creían menos. Aquellos que posiblemente no se consideraban capaces de llevar a cabo un liderazgo o llevar a cabo ese llamado para el cual Jesús lo había hecho. Ellos le está diciendo y lo está confortando, le diciendo, hey, no importa que no sea un hombre de tanta estirpe o de tanta carácter como Pedro, mientras que tu corazón esté en servir a Dios, Dios te puede utilizar. Y lo último que Jesús quería manifestar a través de este ejemplo que narra estos versículos, era en un principio que iba a imperar en el corazón de aquellos discípulos, aquellos que iban a ser los encargados de promover y promulgar el Evangelio a todo el mundo. Ellos iban a entender que ahora el principio del servicio, del amor a los demás, ¿verdad?, debía imperar en sus corazones y en sus mentes. Porque si usted ve el primer versículo, dice que Jesús, aún sabiendo, ¿verdad?, sabiendo, porque Jesús, entendamos que cuando Jesús va a dar este discurso, había tres cosas que él sabía. Él sabía que lo iban a entregar, que uno de ellos lo iba a entregar. Él sabía también que el resto lo iba a abandonar, pero también sabía que el Padre lo iba a glorificar. Entonces, sabiendo Jesús estas cosas, Jesús, por amor a ellos, se proyecta a realizar una acción que sería un distintivo en lo que se podría llamar después el crecimiento de la iglesia. Y con esa introducción, quiero ahora hablarles en materia, o entrar ya en el tema, de lo que verdaderamente esto representaba y qué propósito tenía en los discípulos. Para ello voy a hablar un poquito de algo que nosotros utilizamos como herramienta de servicio y mantenimiento. Nosotros, aparte de ser contratistas eléctricos y con vasto conocimiento en lo que se refiere a sistemas de baja, media y alta tensión, tenemos una herramienta con la cual utilizamos, herramienta que obtuvimos en una certificación que nos dieron como termógrafo clasificación 1, que es un termógrafo clasificación 1. Una persona entrenada para realizar estudios, análisis, que puedan evidenciar el buen uso o el uso más eficiente en cuanto a lo que se refiere a los equipos tanto eléctricos como operativamente sistemas en funcionamiento. Una termografía
es algo que nos puede revelar si hay fuga de temperatura o si la insolación que rodea un cuarto frío es la adecuada. En Estados Unidos, las pruebas a las que se conoce como el manto asfáltico que se le pone a la losa, lo que lo certifica, es un termógrafo que se va en un helicóptero con una cámara bastante profesional y desde allí, con fotos, certifica efectivamente que no hay ninguna grieta y no hay ningún tema de transferencia en ese lugar. Nosotros como herramienta utilizamos la termografía como un elemento de diagnóstico, como un elemento preventivo y es parte de los servicios de mantenimiento que brindamos. Hoy quiero graficar esto a través de esta foto. Ok, esto que se conoce, ve aquí, es una foto térmica. En esta foto térmica tiene un paliativo. Al momento de que la cámara toma la foto, toma dos fotos. Una térmica, vamos a la siguiente, y la otra que es la foto normal del equipo que se está evaluando, ¿verdad? Aquí vemos un tablero de distribución, juntamente con un main breaker o un interruptor principal, que protege este tablero y vemos y vamos a analizar este breaker que está aquí. Para analizar una foto termográfica, nosotros a través de un software podemos ponernos en los diferentes lugares y posiciones que necesitemos para analizar cuál es el problema y dónde se origina. Por ejemplo, aquí tenemos una foto que le tomamos, ¿verdad? Un punto donde analizamos el cable, la temperatura que tiene el cable que se conecta al breaker, este es un breaker. Tenemos otro punto de termografía donde se señala la conexión que hace el cable con el breaker. Tenemos otro punto donde se marca la temperatura, que este es el centro del breaker, la temperatura virtual que tiene el breaker. Y tenemos otro punto donde se marca el punto de conexión de ese breaker con el tablero a la cual pertenece. Es decir, el acople abajo. ¿Okay? Viendo esto, vamos a entender y vamos a ver un poquito de cómo esto, que pareciera solamente ser algo abstracto, algo sin importancia, se convierte o puede llevarse a lo que corresponde a la vida del creyente, nosotros como creyentes, y a lo que Jesús estaba tratando de mostrar a través de lo que conocemos como el lavado de pies. Lo primero que debemos ver aquí es cuál era el problema. ¿Cuál era el problema por la cual Jesús se dio a la tarea de hacer esto? El problema principal era algo que estaba no en la parte externa de los discípulos. No era visible. Cuando ellos estaban con Jesús, ellos se sentían seguros, se sentían confiados. Ellos eran sus amigos. Amén. Superficialmente existía una conexión entre ellos y Jesús. Pero si vemos el trasfondo de la enseñanza, del mensaje, verdaderamente no estaban unidos a Jesús. Ellos estaban unidos a los beneficios que podía producir caminar con el Maestro, con el Mesías. Sin embargo, no habían entendido cómo encajaban en el plan de Dios para tal fin. Entonces, lo que vemos aquí es que había una apariencia externa y había algo que estaba internamente, que era lo que a Jesús le interesaba. Veamos la foto nuevamente. Vamos a ver, como mencioné antes, ¿verdad? Que existen dos panoramas. Uno, donde vemos lo que en apariencia, ¿verdad?, parecía estar todo bien. Usted ve esa foto y usted no ve ni un problema. Es más, usted hasta los cables lo ve bien bonito, conectado, todo está funcionando bien, pero no sabe qué internamente está ocurriendo allí. Ahora, cuando vamos a la foto, que es donde se muestra la termografía, ¿qué vemos? Vemos cosas que no vemos en una foto normal. Vemos cosas que están internas dentro del sistema y que en algún momento ocasionan algún tipo de defecto o efectos nocivos dentro del sistema, los cuales vamos a ver, ¿verdad? Entonces, aquí lo primer problema era que había una situación que ellos mismos no veían. Algunas veces nosotros podemos, dentro de lo que queremos, somos, o vemos, o hacemos, podemos no estar tan claros en qué internamente hay en nuestra vida. ¿Qué nos motiva? ¿Verdad? Jesús estaba haciendo una obra en Pedro, porque en un momento Pedro iba a tener que dar discursos, ¿verdad? Como vemos en el libro de Hechos, donde 3.000 personas o más se convierten en la primera noche que él predica. ¿Cómo ese corazón se iba a sentir? Iba a ser tentado a ser llamado casi igual a Jesucristo. Pero él tenía ahora que preparar el corazón de esta persona, prepararlo para que cuando el Espíritu Santo vendría sobre ellos, trayera esa convicción de lo que ellos habían vivido en ese momento con Jesús. Entonces vemos aquí que lo primero que vemos es que Jesús estaba interesado en lo que internamente, Jesús está interesado también en qué nos motiva internamente. No solamente lo que podamos mostrar externamente, sino lo que internamente está en nuestra vida. Lo segundo es que ellos no entendían lo que Jesús estaba enseñando. Ellos habían entendido
que los esclavos, ellos sabían que los esclavos eran aquellas personas que eran tomadas para hacer actos como de servicio, como efectivamente Jesús estaba realizando, y no podían entender cómo el maestro, cómo el rey de reyes, el Mesías prometido, ahora se humillaba delante de ellos para poder lavarle los pies. Entonces, habían cosas que ellos no entendían, y eso lo llevaba a tener actitudes y reacciones equivocadas en cuanto a lo que Jesús quería hacer, ¿verdad? Entonces, ese era el problema que existía en ese momento. Jesús tenía que traer a sus vidas, enmarcar en sus vidas algo que trazara una diferencia en cuanto a la óptica de lo que se refiere al servicio, en lo que se refiere a atender y servir la obra de Dios. Ahora, ¿qué Jesús buscaba o qué debían hacer? Y esta pregunta no es solamente para ellos, sino es para nosotros. Lo primero que ellos tenían que hacer, es que ellos necesitaban tener una relación o una conexión mejor con su Señor. Amén. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Así el que permanezca en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podría hacer. Hasta ese momento Jesús, que era el mentor de ellos, era quien se había ocupado de guiarlos en su búsqueda hacia el Padre. Jesús oraba por ellos, Jesús estaba a disposición de todas las cosas que ellos necesitaban saber, conocer y tener. Entonces, ahora mismo, el primer problema que había que librar era que la conexión entre Jesús y sus discípulos hasta ese momento no había sido efectiva. Y esto lo podemos ilustrar ahora en la foto. Vemos que la temperatura en este punto es menor a la temperatura en los diferentes puntos. Y lo que ocurre es que termográficamente los efectos nocivos de temperatura ocurren por transferencia, donde el elemento más caliente transfiere temperatura al elemento menos caliente, ocasionando los daños que se convierten en daños a primera instancia inofensivos y se van agudizando hasta convertirse en daños críticos. Entonces, pero aquí estamos viendo que en ese punto tiene que haber una perfecta conexión entre ese breaker con ese tablero. De esa manera es importante que como creyentes nosotros tengamos que tener una debida conexión con nuestro Señor. Esta debida conexión debe ser fortalecida a través de nuestro tiempo de oración. Esta debida conexión debe ser evidenciada a través de nuestra búsqueda, a través del estudio de la palabra. Esta buena conexión debe ser evidenciada por nuestras acciones, amén, nuestras acciones que ilustran lo que como creyentes somos. En apariencia, como vimos en la foto, podría ser que sentimos que sí, que estamos conectados con Dios. Vamos a la iglesia, oramos, a que podemos ayudar, ayudamos. Pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras relaciones en nuestra familia? ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto al perdón? No tenemos resentimiento de nadie. Las situaciones que estamos viviendo no están afectando mi forma de actuar en cuanto a mi rol que debo desarrollar en mi hogar, como padre, como hermano, como hijo. ¿Cómo están nuestras relaciones con Dios? Es lo primero que tenemos que examinar, es lo primero que nosotros debemos analizar. Esa conexión con el Padre, esa conexión con el Señor, debe ser una conexión que cada día tenemos que revisar. ¿Amén? Ahora, lo segundo que vamos a ver, ¿verdad? Es que los discípulos, Jesús estaba haciendo este acto, ¿verdad? O realizando esta enseñanza, para que ellos puedan a recordar su posición en cuanto a la obra. Como le habíamos visto anteriormente, sus expectativas estaban en ser los número uno. Sus expectativas estaban en ser mayores en cuanto a autoridad sobre los otros, pero no entendían cuál era la manera de Dios para hacerlo. Entonces Jesús ahora tiene que enseñarles a través de este esquema, a través de lo que él practicó, ¿verdad? Cuando hizo el lavamiento de pies, cuál era su verdadero rol, cuál era su verdadera posición. Amén. Y eso a veces tiene que ver básicamente con dos cosas. Ellos tenían que ver su relación entre ellos. Jesús les dijo: lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Usted no lo entiende, pero como yo, que soy su maestro y su Señor, lo hago, así ustedes también tendrán que hacerlo con nosotros. Entonces aquí nos habla de una segunda conexión. Esta conexión tiene que ver con la conexión que iba a realizar, debía haber para llevar a cabo la obra entre ellos. Jesús en Juan, en la última oración que hace de intercesión ante el Padre por sus discípulos, le dice al Padre, ora pidiéndole para que así como tú y yo somos uno, ellos pueden ser uno. La única manera en la cual ellos pudieran llevar un ministerio eficiente y llegar a poder cumplir la gran comisión que tenían que desarrollar, era que desarrollaran algo que se llama unidad, ¿verdad? Y la unidad no es algo que se hace espontáneo.
La unidad es algo que se construye. Cuando Él le dice, ustedes tendrán que hacerlo entre ustedes, es porque ellos tenían que velar por la salud espiritual de ellos. Ellos tenían que velar por aquellas cosas que entre ellos pudieran necesitar. Y esto nos lleva a nosotros a pensar en nuestras vidas y nuestras relaciones. Lo segundo que podemos analizar en este tiempo, ahora que se avecinan días de descanso, de medicación, meditemos cómo están nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones a nivel de ministerio. ¿Cómo me llevo con el equipo de trabajo que está al frente de la obra del Señor? Estoy orando por ellos. Me alegra cada vez que veo avance en mis hermanos en lo que se refiere a su ministerio, en lo que se refiere a su vida secular, como trabajo, negocios. ¿Cuál es la visual que tengo yo actualmente en cuanto a la relación que tengo con mi hermano? ¿Cuál es la conexión? ¿Cómo es esa conexión? Y esa conexión podemos evidenciarla aquí en el punto este. Veamos ahora que una vez que el breque está unido a la barra o al tablero, también hay una sujeción o una unión, ábreme por favor, entre ese breque, ¿verdad? Que aquí vemos sus terminales, con el cable. El cable es la herramienta que se utiliza o por la cual viaja la corriente necesaria para que los equipos que usted va a utilizar operen de manera eficiente. ¿Ok? Pero ¿qué vemos aquí? En este punto, si usted ve en el análisis termográfico, que es el punto 2, la mayor temperatura entre este punto, entre el breque, el cable y este punto, el más caliente es este punto. ¿Qué ilustra eso? Ilustra una conexión defectuosa. Ilustra que aquí hay que hacer un mantenimiento, o lo que nosotros conocemos como un torqueo. ¿Por qué? Porque ese mantenimiento prevé que esa falsa conexión haga que exista una transferencia de calor ahora desde el terminal donde se da la conexión hacia el breque y posteriormente también de ese terminal hacia el cable. ¿Qué nos habla de esto? Aquí nos habla de algo que es necesario tener y es algo que se llama mantenimiento. Constantemente, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que nuestra vida en Cristo Jesús depende de que nosotros cuidemos de nosotros mismos, que cuidemos de nuestros hermanos, que cuidemos de nuestros familiares, para que así podamos cuidar de lo que son las almas que el Señor va a traer. Amén. Entonces, es muy importante en este punto que esta conexión, normalmente todo mantenimiento hay dos tipos de mantenimiento que se hace dependiendo del tipo de cable. Si el cable que vamos a darle torqueo es cobre, las normas generales de fabricación señalan que se debe dar cada 18 meses, mínimo cada 18 meses. Cuando el cable que va a utilizarse y conectarse en el breque es aluminio, por ser un material menos blanco o más rígido, se recomienda que los mantenimientos o torqueos se hagan a 11 meses. ¿Qué quiere decir? Que nosotros constantemente debemos de estar evaluando nuestras relaciones con los demás. ¿Amén? Constantemente debemos estar viendo cómo está nuestra relación, primero, en nuestras familias, segundo, con la gente que nos rodea, tercero, con la gente que está, antes de la gente que nos rodea, la gente con la cual trabajamos, no solamente a nivel secular, sino también trabajamos en la obra del Señor. Nosotros debemos cuidar de que cada uno de nosotros esté dispuesto a limpiar los pies a aquel que se lo haya ensuciado. Ahora, intentamos algo. En ese momento Jesús le estaba dando una enseñanza a Pedro que no entendía. Porque cuando Jesús le dijo, voy a limpiarte los pies, y él le dijo, no vas a hacer tal cosa. Él le dijo, si no lo hago, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, entendiendo todo de manera ilustrativa o así como lo escuchaba, dice, lávame todo, ¿verdad? Y lo que ocurría es que ellos, a pesar de que iban a negarlo él y otros iban a abandonarlo, lo cierto es que ellos ya estaban. El tema era que no lo sabían. Entonces Pedro necesitaba entender que ahora, por producto de su relación con Jesucristo, era necesario que tuviese solamente que limpiar sus pies. Es decir, mantener sus pies limpios. Y mantener nuestros pies limpios es precisamente eso. Mantenernos latente en cuanto a lo que Dios quiere hacer. Dios nos ha hablado de grandes cosas en presente, de un avivamiento que va a traer, de personas que van a llegar con necesidad a nuestra iglesia. Pero para ello es necesario que nuestros contactos, primero nuestro contacto con el Señor y segundo nuestros contactos entre nosotros, sean contactos efectivos, para que podamos ser eficientes en cuanto a lo que nosotros vamos a hacer. Porque Dios nos está preparando almas en las cuales, porque ese es el tercer legado, ese es el tercer objetivo. Ellos tenían que mantenerse unidos, ellos tenían que mantenerse conectados
para entonces poder llevar a cabo la labor para la cual había sido llamado. Jesús le dijo cuando Pedro entendiendo que le había fallado, entendiendo que Pedro se había sentido culpable por haber dejado solo al Señor, restaura su vida a través de algo que se llama amor y servicio. Y le dice: si me amas, Pedro, ¿qué dice? Ocúpate, pastorea mis ovejas, ¿verdad? Esto tiene que ver con aquello que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si hay un termómetro que indica nuestro acercamiento a Dios, es nuestra atención a aquello que más ama el Señor, que son las almas. Lo último que quiero agregar en esta enseñanza es algo que es importante, ¿verdad? Ya hemos visto lo importante que hay, la unión que hay entre la barra o el tablero y el breque, la cual debe mantenerse limpia y fluida. Hablamos también de la conexión que debe haber entre ese mismo breque con el cable, que es el que transmite la carga necesaria o la corriente necesaria para que los equipos funcionen, ¿verdad? Cuando esos dos balances se dan, el breque, que viene a representar nuestras vidas, se mantiene en buen estado. Pero existe un tercer problema, y este no es un problema de mantenimiento, este no es un problema de algo que podamos prever. Esto tiene que ver con algo que en un momento tengamos que decidir. Cuando este breque está funcionando y usted ve la temperatura, vamos a buscar ampliar la foto, en SP1 dice que es 34.6. Si bien es cierto, la temperatura está menor en el punto SP2, que es donde encontramos el problema. En ese lugar, la temperatura está dentro de los rangos permitibles para ese cable. Todos los cables, al igual que las protecciones, tienen temperaturas habituales a las cuales no deben sobrepasarse. Por ejemplo, los cables que utilizamos a nivel residencial, el aislamiento es de 75 grados. Si la temperatura se acerca o pasa de ese nivel de aislamiento, ese cable puede fundirse. Lo mismo ocurre en los breques, donde su temperatura normalmente es hasta 90 grados. Si esa temperatura se sobrepasa, ese breque se daña y no funciona más. Entonces hay un tercer peligro, o hay algo que puede ocurrir en un sistema eléctrico. Y es cuando nosotros a ese cable le añadimos más carga de la que él puede llevar. Es decir, por ejemplo, un cable número 6, calibre número 6, su capacidad para conducción son 65 amperios. Pero ¿qué pasa, verdad? Si a ese cable yo lo someto a una carga mayor, ¿verdad? Estas cosas ocurren, por ejemplo, en casa, cuando yo voy a tener una recámara, y de ahí voy a expandir y voy a hacer otra recámara más, y de ahí voy a poner otro cuarto y le meter un aire, y de repente empezamos a incrementar carga en los mismos circuitos y no incrementamos los circuitos. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos dando mayor carga que la que ese cable puede llevar. Dentro de esta enseñanza, lo que es importante también ver ahora en este proceso es que definitivamente nosotros tenemos que cuidar o poner a disposición nuestras cargas al Señor, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos, a sus seguidores: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque ligera es mi carga y llevadero es mi yugo. Entonces, dentro de lo que nosotros como cristianos tenemos que también enfocarnos es saber de qué manera estamos llevando nuestras cargas, porque así, al igual que cuando esas cargas sobrepasan los niveles que tenemos que llevar, hay riesgo de que se pueda causar un daño irreversible al sistema. Un breque, cuando se funde por temperatura, aparte de que ese breque no funciona, puede ocasionar problemas colaterales a todos los equipos que estén conectados en ese breque. Entonces, es importante que nosotros, dentro del proceso, entendamos que nuestras cargas tenemos que nivelarlas y llevarlas con la ayuda del Señor. Porque puede ser que hay cargas que debe llevar el Señor que estemos llevando nosotros. Y estas cargas pueden convertirse en elementos nocivos para que nosotros podamos cumplir los propósitos que Dios nos quiere que cumplamos. Estas cargas, por ejemplo, de ello lo vemos cuando Jesús entendió que Pedro, producto de la negación, se sentía atribulado y cargado. ¿Y qué hizo el Señor? Lo restauró. Vemos también cuando Pablo, ¿verdad?, dice que estaba en la cárcel de Filipos, en el cepo de más adentro, en el lugar más metido, siendo encarcelado injustamente, y en ese lugar recibe la presencia de Dios llena su vida y empieza a alabar salmos al Señor, cánticos a Dios. Y dice la palabra que se rompieron las cadenas, los cerrojos, y fueron liberados los presos. Entonces hay cosas que nosotros
dentro de lo que Dios quiere hacer. Sí, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que tengamos una buena conexión con Él, Dios quiere que tengamos una buena conexión entre nosotros. Dios quiere que a través de esa buena conexión con nosotros podamos conectarnos con aquellas personas que necesitan de Dios. Pero también Dios quiere que podamos mantener un balance en cuanto a nuestra vida, un balance en nuestras familias, dándole tiempo a nuestras familias que necesitan, siendo como principal objetivo en nuestras familias sean familias sanas, sean familias que puedan ser de bendición para otros. Y seguramente, como lo vemos ahora, que cuando esas cargas puedan llevar a nuestras vidas, podamos descansar y ponérselas al Señor para que Él nos ayude en este proceso y por el contrario podamos entender y aprender que dependemos cada día más de Dios. Termino con esto solamente. Como hemos visto y aprendido, todo lo que podemos hacer, ¿verdad? No lo podemos hacer ni con la vista ni con teorías. Necesitamos un equipo para tal caso. Ese equipo que nosotros utilizamos es una cámara termográfica, ¿verdad? Es una cámara que es capaz de ver más allá de lo que nuestros ojos ópticos pueden ver. Hoy por hoy, nosotros, la Iglesia del Señor, contamos con alguien que se llama el Espíritu Santo, el cual dice que escudriña nuestros corazones y discierne aún las intenciones de nuestro corazón. Amados hermanos, demos tiempo en estos días a que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, escudriñe nuestros corazones, escudriñe nuestras mentes, y aquellos ajustes que tengamos que hacer, con la ayuda de Dios podamos hacer. Tenemos la mejor cámara termográfica que existe, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué herramienta utiliza el Espíritu Santo? La palabra del Señor. Porque como dice el salmista, ella puede discernir aún lo que hay en nuestra mente y en nuestros corazones. Que Dios me lo bendiga a todos en estos días y que la bendición acompañe a ustedes y a toda su familia en el nombre de Jesús. Saludos. Wow, un lugar nuevo. My Secret Place. Un lugar que hemos creado para compartir juntos. Saludos, amada iglesia. Este es My Secret Place, un lugar que Presence Panamá, nuestra congregación, ha preparado para que aquí tengamos crecimiento. Un lugar para que vengamos a los tiempos de búsqueda. Los sábados tienes que estar muy pendientes a las redes porque se van anunciando estos tiempos, y también vamos a tener reuniones los martes desde las 7:30 de comunidad para crecimiento y leer libros que nos hagan crecer en nuestra fe. My Secret Place está diseñado para comunidad, para comunión, para crecimiento, pero sobre todas las cosas para acercarnos más a Dios y entre nosotros. Así que Dios te bendiga, y ya sabes, tienes un nuevo lugar aquí en Presence Panamá. My Secret Place, un lugar para café y comunión. Dios ama al dador alegre. Para enviar tus diezmos y ofrendas, puedes utilizar nuestra cuenta corriente 03-01-0108-102-0, Banco General, a nombre del Concilio General de las Asambleas de Dios, y envía tu comprobante a finanzaspresence@gmail.com. But now I'm found.